esta reunión, así que quien quiera después podrá verla a través de nuestro canal de YouTube. En primer lugar, darles la bienvenida a esta actividad que está organizada en el marco de los 10 años de la carrera de Ingeniería Nuclear con orientación en aplicaciones y en vísperas de los 20 aniversarios del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benison. Este ciclo de charlas tiene como propósito difundir distintos aspectos de la tecnología nuclear de manera de acercar temas relevantes al público y a la comunidad académica. De alguna manera queremos poner en valor las capacidades de formación, investigación y desarrollo que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica y también ofrecer que podemos ofrecer a través de nuestro instituto. Antes de introducirlos al tema que hoy nos convoca, bueno, en principio les pedimos mantener las cámaras apagadas y también los micrófonos durante la exposición para garantizar una transmisión ordenada. También pueden ir dejando en el espacio de preguntas y comentarios todas las dudas que les surjan, ya que al final de la charla de Lucrecia y de Alejandra vamos a abrir un espacio para debatir e intercambiar algunas consultas de ellas. Ahora sí damos comienzo a la charla que nos convoca en el día de hoy, que se titula ¿Qué son y qué se hace con los residuos radiactivos en la Argentina? Es un tema clave para comprender el funcionamiento integral y responsable de nuestro sector nuclear, y también es uno de los aspectos más consultados y cuestionados por la sociedad. Nuestro objetivo con esta charla es de alguna manera brindar una mirada clara, rigurosa y accesible también sobre cómo se gestionan estos residuos en nuestro país. Hoy tenemos el gusto de contar con dos destacadas especialistas. Por un lado, María Alejandra González, que es licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, maestranda en Comunicación Política por la Universidad Austral y doctoranda en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata. Desde el año 2006 se desempeña como comunicadora científica en la Comisión Nacional de Energía Atómica y actualmente es responsable de vinculación universitaria dentro del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. Por otra parte, Lucrecia Gringaus es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se incorporó a la Comisión Nacional de Energía Atómica en 2008 y desde entonces trabaja en comunicación científica, especialmente en temas vinculados a la gestión de residuos radiactivos, y en la actualidad además es responsable de la División de Participación Pública del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos de CONEA. Es un verdadero placer contar con la presencia de ellas dos y la experiencia de ver este encuentro. A continuación les cedo la palabra a Lucrecia y Alejandra para la exposición. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Gracias por este espacio para comentar acerca del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, pero principalmente para reflexionar juntos y conocer más acerca de la actividad nuclear, la tecnología nuclear en Argentina. También a Virginia y a todo el Instituto Dan Benison. Vamos a comenzar con una exposición en dos partes. Yo voy a hacer una primera introducción para luego darle paso a mi compañera y colega, la doctora Lucrecia Gringaus. Si es posible, comenzamos con la presentación. Confírmennos, por favor, si por el chat si están viendo la presentación. Sí, se ve bien. Se podría agrandar la pantalla, pero se ve bien. Perfecto, ahora cuando esté en modo completo, comenzamos. Gracias. Bueno, y mientras, antes de comenzar, muchas gracias a todos los que se acercaron, a todos aquellos que son parte del instituto, también seguramente de la CONEA, y público en general, principalmente por interesarse, ¿no? por compartir este momento con nosotros para conocer más acerca de la gestión de los residuos en nuestro país. Titulamos esta charla ¿Qué son y qué se hace con los residuos radiactivos en Argentina? Nosotros, junto con Lucrecia, formamos parte del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, que dentro de la CNEA es una gerencia, y específicamente en la División Participación Pública. Para comenzar, decirles que la Comisión Nacional de Energía Atómica es un organismo de ciencia y tecnología que conforma todo el sistema científico-tecnológico nacional, creado en el año 1950, o sea que es uno de los más antiguos, y es el encargado por ley de todo lo que es inherente a la investigación y desarrollo de la tecnología nuclear, siempre con fines pacíficos. Para
a grandes rasgos, en 5 ítems, poder describir qué es todo lo que se hace en la Comisión de Energía Atómica, podríamos mencionar, como dije, al principio, el desarrollo de la tecnología nuclear y el ciclo de combustible nuclear. Argentina está dentro de un puñado de países, muy pocos, alrededor de 10, que tienen la capacidad de dominar todo ese ciclo de combustible de forma completa. Acá hablamos de cómo se piensa, se diseña y se sostiene esta columna vertebral tecnológica del sector. También la investigación básica y aplicada, esto permite que las ideas que nacen en laboratorios luego se transformen en soluciones reales y trazables, ¿no? Desde lo científico-tecnológico. Las aplicaciones de la tecnología nuclear, que son muchas y son cotidianas y conviven con nosotros, a pesar de que no siempre se conozcan todas. Las más conocidas, la generación de nucleoelectricidad, los usos en medicina, pero también hay otros, muchos usos en la agricultura, en el cuidado del ambiente y en la industria en general, por citar algunos. También el entrenamiento y capacitación de recursos humanos. Nada de todo esto que vamos a contar funcionaría sin personas formadas, con criterio técnico, para decidir y sostener estos procesos, ¿no? Y por supuesto garantizar todos los estándares científicos y de calidad que nos caracterizan a la industria nuclear. Y por último, bueno, la organización, el soporte técnico a las centrales nucleares, que es todo ese detrás de escena que asegura una operación segura, confiable y una coordinación permanente que hay siempre entre los equipos técnicos de todos los organismos involucrados. Siguiente, por favor. Acá un poco para poder mostrarles dónde estamos parados, ¿no? Este es el organigrama del Estado-Nación, ahí vemos la presidencia y distintos organismos. A lo largo de estas 7 décadas la CONEA ha cambiado de dependencia. Hoy, actualmente, dependemos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y marcamos aquí otros 2 distintos organismos, como Nucleoeléctrica Argentina y la Autoridad Regulatoria Nuclear, que dependen, Nucleoeléctrica Argentina, de la Secretaría de Energía, que a su vez depende del Ministerio de Economía de la Nación, y la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Secretaría General de la Presidencia. Y ahí ven en esta línea, si se logra ver, una línea punteada que indica diferentes tipos de participación entre los distintos organismos que estamos señalando, y de la CONEA desprenden algunas empresas asociadas que vamos a, como INVAP, CONUAR, ENSI, Bioxitec, que mencionamos ahí, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Acá están con sus años de fundación. Nos gusta o nos parece importante señalar la historia a lo largo del tiempo de la creación de las distintas empresas del Estado, algunas como producto de desprendimiento de la CONEA y otras generadas a raíz de los desarrollos que se fueron dando en estos años. Y para comenzar, bueno, INVAP, su creación en 1976. INVAP es una empresa estatal argentina de tecnología, que es la que desarrolla y produce sistemas de alto valor agregado. Es la encargada, junto con la CONEA, también de diseñar, producir e incluso exportar los reactores de investigación, también los centros de medicina nuclear y las plantas de producción de radioisótopos. La siguiente que podemos mencionar es CONUAR, con su creación en 1982, actualmente también en conjunto con FAE, que se creó en 1986, pero hoy son una empresa conjunta, y se encargan de la producción de los combustibles nucleares para distintos tipos de reactores. CONUAR es Combustibles Nucleares Argentinos, FAE es Fábrica de Aleaciones Especiales. FAE comenzó haciendo las vainas que componen los elementos combustibles, también objetivos sin costura, de distintos elementos, como acero inoxidable, entre otros. La aleación de los elementos combustibles tipo candú, por ejemplo, es una aleación de circonio, que se llama 4, entre otros tantos desarrollos.
En 1994 se crea, como les decía, por funcionamiento de la CONEA, la Nucleoeléctrica Argentina, y hoy es la encargada de la operación de las centrales nucleares que tenemos en funcionamiento en el país. Y Bioxitec, su creación en 1997, es la encargada de fabricar el polvo de dióxido de uranio con pureza nuclear que se utiliza para los combustibles de las centrales nucleares, o sea, como materia prima y que comercialmente se conoce como concentrado de uranio. Aquí tenemos otra disciplina con la diferencia, si ven las dos curvas, unos son los reactores argentinos y otros los reactores que están exportados, argentinos también exportados. Acá una distinción, ¿no?, que le llamamos centrales nucleares y un paréntesis. Ustedes son estudiantes formados, seguramente conocen, pero siempre hacemos esta introducción por si hay alguien dentro del público que no pertenece al campo nuclear. Las centrales nucleares son los reactores que producen nucleoelectricidad, o sea, energía nuclear a través de la fisión del átomo de uranio, y los reactores de investigación que producen radioisótopos y utilizan principalmente los neutrones para distintas investigaciones, producción de radiofármacos, etc. Entonces acá lo que tratamos de señalar es, en la primera curva, los reactores argentinos, RA por justamente reactor argentino, y el número, la sucesión cronológica de su creación. En 1958 el RA1, que fue el primer reactor de investigación del hemisferio sur, de Latinoamérica, pero del hemisferio sur también, que está ubicado en el Centro Atómico Constituyentes. Después, en 1965, el RA0, que está ubicado dentro de una universidad nacional, en la Universidad Nacional de Córdoba. El RA2, que está grisado porque actualmente se encuentra desmantelado. El RA3 en el 68, que está dentro del Centro Atómico Ezeiza, un reactor de producción de radioisótopos de uso médico. El RA4 en 1972, que está en la Universidad Nacional de Rosario, el único que no es diseño argentino, sino que fue instalado en el país. La central nuclear Atucha 1 en 1974, que está ubicada junto con la otra Atucha en Lima, Zárate, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros aproximadamente de Capital Federal. El RA6 en Bariloche en 1982. Y bueno, la central nuclear Embalse en Río Tercero, Córdoba en el 83, el RA8 también desmantelado, la central nuclear Atucha 2, que tuvo su puesta en marcha en el año 2014, y el RA10, que es el más nuevo de nuestros reactores, único en su tipo, un reactor multipropósito. Esta sería la línea de los SMRs. Y en la otra, rápidamente, para no quitar más tiempo, los reactores exportados a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Países Bajos, Arabia Saudita, y ahí tenemos algunos que están todavía en construcción y los distintos años de su exportación. Algunos, como el OPAL, por ejemplo, fue un hito de exportación de tecnología nuclear, tanto para Argentina, de tecnología en general en la historia argentina, así como para Australia en la historia de sus importaciones. Este es un mapa para poder mostrarle la dispersión a lo largo y a lo ancho de la tecnología nuclear en nuestro territorio. Decimos que Argentina es un país nuclear y con justa razón. En todas las provincias hay alguna instalación o algún uso de la tecnología nuclear. Las provincias que no tienen íconos tienen algún uso en medicina o en industria. Y podemos citar, ustedes lo ven en pantalla, pero por citar algunos, 3 centros atómicos que ya he mencionado con los reactores. Centro Atómico Bariloche, Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Constituyentes, 6 reactores de investigación, 5 en operación y el RA10, las 3 centrales nucleares que les comenté, 2 fábricas de dióxido de uranio, plantas de fabricación de combustibles, 3 institutos académicos, el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benison, que hoy nos convoca, también el Instituto Sabato y el Instituto Balseiro, producto de vinculación con universidades nacionales, 4 regionales,
la Regional Centro, Cuyo, Patagonia y me está faltando unas, Noroeste, el complejo minero Fabril, un SMR en construcción, un complejo de enriquecimiento de uranio, 9 yacimientos uraníferos. Bueno, todo lo que ven ahí es parte del desarrollo de la tecnología nuclear de manera federal a lo largo y ancho de todo el territorio. Y por último, antes de dar paso y darle la palabra a Lucrecia, nos gusta mostrar esta imagen que a simple vista muestra 416 centrales nucleares en operación, 62 centrales nucleares en construcción, 20.377 años de operación en centrales nucleares, y las sumamos, y los distintos porcentajes según cada uno, cada sector del mapa. Esa es una forma de leerlo, y a su vez tiene otras capas, otras miradas posibles. En este caso vemos la línea del Ecuador dividiendo el hemisferio norte del hemisferio sur, y acá también tenemos distintos niveles de análisis, ¿no? Podemos ver todos esos ubicados en el planiferio. Podemos ver que hay más centrales nucleares en el hemisferio norte y menos en el hemisferio sur, que en el hemisferio sur hay en Argentina, en Brasil y algún puñado de países en África. También podemos ver asimetrías en esos dos hemisferios, pero sobre todo en los países del hemisferio sur, lo que vemos es constancia, porque para permanecer dentro del mapa de los países con centrales nucleares no solo hace falta previsión, sino también mucho conocimiento técnico, transparencia, responsabilidad, seguridad y formación de recursos humanos, ¿no? Que es hoy lo que nos convoca y nos da un buen contexto para lo que viene ahora, que es la segunda parte de la charla, y conocer la responsabilidad con la que se trabaja en el país, en este caso específicamente en la gestión de los residuos radioactivos. Así que voy a dar paso a mi compañera. Muchas gracias nuevamente. Perdón, buenas tardes. Dejé de compartir porque estaba muteada y no sé cómo salir del muteo sin dejar de ver el PowerPoint, o sea, tenía que dejar de ver el PowerPoint para salir del muteo. Vuelvo ahora a donde estábamos a compartir. Aprovecho para saludar, agradecer a todos los que están presentes por haberse hecho el tiempo para participar de esta actividad, de esta charla. Agradecer a quienes nos convocaron, por supuesto, como ya lo hizo Alejandra. Y luego también decirles que en cualquier momento, si alguien quiere hacer una pregunta, yo por supuesto ahora cuando comparta el Power no los voy a estar viendo, pero no tengo ningún inconveniente si alguien quiere decir algo, detener la alocución y paramos para contestar cualquier duda, consulta o para escuchar cualquier comentario que haya. Digamos, esto de la virtualidad tiene sus ventajas, pero no habilita mucho el ida y vuelta, así que siéntanse habilitados a intervenir. Lo que yo estaba diciendo, yo estaba basándome en que ustedes leían esta definición. Esta es una definición técnica dada por la propia Autoridad Regulatoria Nuclear. Lo que yo decía es que hay como dos aspectos a tener en cuenta acá. Uno es la idea de que cuando hablamos de residuos radiactivos, o sea, son estas dos ideas, la de residuo y la de radiactivo, ¿no? La de residuo reenvía a la idea de algo que en principio no tiene ningún uso ulterior, y la idea y que esta condición es, a menos que se invente una nueva aplicación para estos elementos, es en principio definitiva. Y la idea de radiactivo, que no es para nada definitiva. Como todos sabemos, todas las sustancias que están emitiendo radiación lo hacen en busca de la estabilidad, es decir, que en algún momento, luego de algún periodo de tiempo, que puede ser muy variable, vamos a llegar a la estabilidad y estas sustancias dejarán de ser radiactivas y entonces serán residuos de otras características, ¿no? Pueden ser residuos industriales, residuos patogénicos, pero ya no radiactivos. Vamos a la siguiente, por favor. Una manera de clasificar, hay muchas maneras de clasificar los residuos radiactivos. Una de ellas es de acuerdo a su procedencia, es decir, a su generación, de dónde provienen, de qué surgen, de qué actividades salieron estos residuos. Entonces, si hacemos eso, podemos decir que hay como 4 grandes categorías, ¿no? Los residuos que provienen del ciclo de combustible nuclear, es decir, de todas las etapas y todas las actividades vinculadas a los combustibles y a la operación de las centrales y de los reactores nucleares,
de los pequeños generadores podrían ser esas otras aplicaciones que mencionó Alejandra, vinculadas, por ejemplo, a la medicina o al agro, o, bueno, ella no lo mencionó, pero a la irradiación de alimentos, a las propias actividades investigativas de los centros atómicos, a la irradiación de insectos, obras de arte, etcétera, etcétera. Otra procedencia podría ser la vinculada a las actividades de extensión de vida y retiro de servicio de instalaciones. Esto es cuando en algún momento las instalaciones dejan de funcionar o se realiza algún proyecto para extender su vida, de ahí surgen muchos residuos radiactivos. Y por último, la remediación ambiental de la minería del uranio. Pasemos a la siguiente, Ale, por favor. La remediación ambiental de la minería del uranio genera, por supuesto, residuos de tipo radiactivo, que son residuos muy particulares, ¿no? Son residuos que tienen grandes volúmenes, muy baja actividad, que por las características que tienen son gestionados en origen, es decir, no son residuos que sean trasladados de un lado al otro. Por eso mismo las actividades de remediación, y ahora lo vamos a ver después en un mapa de la distribución geográfica de estas actividades, ocupan buena parte del territorio en relación a los lugares donde hubo extracción uranífera. No sé si saben, pero en este momento en Argentina, hace ya bastante tiempo, desde mediados de la década de los 90, no se está extrayendo uranio, sino que el uranio que se usa para nuestros combustibles, tanto, bueno, en las centrales nucleares principalmente, es uranio que se importa, se compra a otros países. Creo que en este momento el proveedor es Kazajstán. Pero en aquellos lugares donde sí hubo extracción uranífera entre los años 50 y los años 90, las actividades de remediación están a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, particularmente del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. Y esto lo menciono porque en realidad es una anomalía. En general, en la mayor parte del mundo, este tipo de residuos no son considerados residuos radiactivos y tienen una categoría aparte que se llama NORM, que es una sigla por lo que significa en inglés, que quiere decir material radiactivo de ocurrencia natural. Pero en nuestro caso están a nuestro cargo también estos residuos. Pasemos a la siguiente. Como dije, nosotros, cuando digo nosotros, es el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, somos responsables de la gestión de la totalidad de los residuos radiactivos generados en cualquiera de las instalaciones y las actividades nucleares públicas y privadas de todo el territorio nacional. Y esta obligación nos viene dada por ley. Hay una ley nacional, la ley 25.018, promulgada en 1998, que no solo creó al Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, sino que también le atribuyó sus obligaciones y sus responsabilidades. Ahí es donde dice que somos responsables de los residuos y también del desmantelamiento, por ejemplo, o el retiro de servicio de las instalaciones y de la remediación ambiental de la minería del uranio, de la gestión de esos residuos. Pasemos a la siguiente. Nosotros, esto para dar más claridad a cómo está armado este Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, somos una gerencia adentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No sé si saben que la comisión está formada por gerencias que están adentro de otras gerencias. Entonces hay gerencias de área, en nuestro caso la gerencia de área es la Seguridad Nuclear y Ambiente, que tiene a su vez adentro varias gerencias. Una de ellas es el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, que en este momento se ha dado este organigrama para funcionar. Hay una subgerencia dedicada a la remediación ambiental de la minería del uranio, de donde cuelgan, digamos, dos departamentos que se dedican principalmente a desarrollar los proyectos de remediación y también a llevar adelante los monitoreos ambientales que se hacen permanentemente en los sitios donde hubo extracción uranífera en el país. Y luego hay otros departamentos. Está el Departamento de Operación de Instalaciones, del cual vamos a ver también algunas actividades e instalaciones particulares, porque es el departamento que tiene a su cargo el área de gestión de residuos en el Centro Atómico de Ezeiza. Es el que se encarga de las tareas rutinarias y cotidianas de gestión de residuos y fuentes selladas en el país. Está el Departamento de Investigación y Tecnología Aplicada, que podríamos equipararlo con una suerte de área de I+D, en donde lo que se hace es ocuparse de los proyectos de disposición y de predisposición de residuos radiactivos, y para esto tiene sus instalaciones en distintos lugares, pero hay un nuevo laboratorio funcionando en el Centro Atómico Constituyentes, donde se están desarrollando algunas tecnologías y haciendo asimismo caracterización de residuos. Está el Departamento de Gestión Documental e Inventarios,
que se ocupa efectivamente, como su nombre lo dice, de la documentación, pero también de la gestión del conocimiento y de mantener los registros y los inventarios de los residuos, porque también somos responsables de estas actividades de caracterización, de registro y de inventario de todos los residuos que gestionamos. Luego está el Departamento de Gestión Operativa y Financiera, que hace posible administrativamente, sobre todo, y económicamente, el desarrollo de las tareas. Y por último, pero no menos importante, estamos nosotros, la División Participación Pública, que tenemos a nuestro cargo la creación del establecimiento de espacios y de actividades para la interacción y para el diálogo con el resto de la sociedad. No sé si me parece un cartel, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o simplemente fue algo que hizo mi máquina. No, fue una pregunta, pero podés continuar porque es una persona que necesita retirarse. Ah, bueno. Si alguien igual quiere hacer alguna pregunta, hágalo, ningún inconveniente. Mientras pasamos a la siguiente, por favor. Lo que estamos viendo acá es nuestra propia dispersión geográfica, ¿no? Nosotros tenemos el programa de gestión de residuos tiene las principales instalaciones en el Centro Atómico de Ezeiza, después vamos a ver imágenes, algunas instalaciones en el Centro Atómico Constituyentes, principalmente laboratorios dedicados a estas tareas de I+D, y luego tenemos los sitios de la remediación de la minería del uranio en varias provincias: Mendoza, Córdoba, Salta, La Rioja, Chubut y San Luis. En Mendoza lo menciono particularmente porque está el sitio Malargüe, por ahí hayan oído hablar de él, porque es el único caso en Argentina y también en Latinoamérica de remediación exitosa, un proceso y un proyecto exitoso en donde efectivamente se remedió un sitio de minería del uranio. Eso es en Malargüe, en la provincia de Mendoza. Y luego tenemos los sitios más acuciantes en términos de que son los próximos a ser remediados, que son los de Córdoba. Y digo acuciantes porque lo que pasó en Córdoba, por ejemplo, en el sitio Córdoba, es que un lugar en el que hay residuos radiactivos que estaba lejano, que estaba aislado, no para nada cerca de la población, con el paso del tiempo y con el crecimiento del ejido urbano, terminó quedando en plena ciudad. Así que Córdoba, Los Gigantes, es nuestro próximo proyecto en materia de remediación. Y luego en Salta, La Rioja, Chubut y San Luis, como dije. La siguiente, por favor. Esto sirve para todo. Digamos, este objetivo es el objetivo general de la gestión de los residuos radiactivos. Y el objetivo no es otro que aislar los residuos hasta tanto no representen un riesgo ni para las personas ni para el ambiente. La gestión de residuos radiactivos tiene mucho que ver con el manejo del tiempo. Es como una batalla por ganar tiempo hasta tanto los residuos, cuando alguna vez entren en contacto con su entorno, con la biosfera, ya no sean peligrosos, ya tengan una radiación en unos niveles tales que no impliquen riesgos inaceptables para las poblaciones o para el entorno. Entonces, todos los objetivos, todas las tareas, todas las actividades que desarrolla el PNGRR tienden a esto de aislar los residuos radiactivos. Pasemos a la siguiente. Para hacer esto, que suena así como una cosa muy sencilla, aislar los residuos radiactivos, hay una serie de etapas, una serie de actividades y de instalaciones que llevamos adelante, que tienen que ver con la recolección y el transporte, y esto refiere a recolectar los residuos en el lugar donde han sido generados para trasladarlos en aquellos casos en que eso corresponde, caracterizarlos y registrarlos, tratarlos y acondicionarlos, almacenarlos y finalmente la disposición definitiva es una de las etapas que en Argentina en este momento no estamos llevando adelante, sobre las cuales estamos haciendo proyectos y tareas investigativas. Ahora después describo un poco mejor esto que estoy diciendo. Pasemos a la siguiente. Brevemente voy a contar un poquito de cada una. Esto que ven acá, por ejemplo, todas las imágenes, les aclaro, son imágenes reales en los dos sentidos en que lo podemos pensar, no solo que son reales en tanto son personas reales y no son imágenes creadas con inteligencia artificial, sino que son reales en el sentido de que las personas que ven y los espacios y los lugares y las actividades son las de nuestros propios colegas, nuestros propios compañeros del programa, llevando adelante sus tareas habituales. Esto que ven acá es el traslado que se hizo ya hace varios años de una fuente de irradiación, una fuente médica, esas que se utilizan cuando a alguien le dan rayos, cuando a alguien tienen que hacerle un tratamiento
contra el cáncer, ¿no? Que consiste básicamente en echar un haz de radiación sobre las células cancerígenas para matarlas, y que eso se hace con, con una fuente, que es de donde salen estos haces de rayos, y que también, como todo lo radiactivo, va decayendo. Entonces hay algún momento en el cual esta fuente deja de cumplir el objetivo que tenía, porque no tiene la potencia requerida, y debe ser cambiada. En general lo que se hace es cambiar el cabezal completo. Con el propio blindaje que tiene el aparato, eso se retira y se cambia por otro. Al retirarlo, esa fuente sellada porque está blindada, y que está en desuso, porque ya no está siendo usada en ese aparato, es trasladada, y eso nos toca a nosotros, al área de gestión que está en el centro atómico de Ezeiza. Pasemos a la siguiente. Caracterización y registro es muy importante, tiene que ver con conocer las propiedades químicas y físicas de los residuos para determinar, por un lado, qué tratamiento es el adecuado y por otro lado, por cuánto tiempo vamos a tener que aislar estos residuos para que ya no impliquen un riesgo, como dije antes. Pasemos a la siguiente. Tratamiento. Tratamiento y acondicionamiento hay muchas opciones. Acá ponemos algunos ejemplos para que sepamos de qué estamos hablando, para dar cuenta de a qué se refiere la idea de tratar residuos o acondicionarlos. En este caso lo que estamos viendo es el tratamiento que se hace para residuos que están en estado líquido, que justamente como lo que queremos es evitar su dispersión al ambiente, lo mejor que podemos hacer para evitar eso es lograr que estos residuos se conviertan en algo sólido, en algo estanco, queden adentro de una matriz que los contenga y que eviten justamente la dispersión, porque siempre es más fácil que se vuelque y que entre en contacto con el afuera algo líquido que algo sólido. La siguiente. La siguiente también es sobre tratamiento, pero no sobre residuos líquidos, sino sobre residuos sólidos, que como dijimos, ¿no? Vamos a aislarlos y son cosas que en principio no sirven para nada, entonces que queremos que ocupen el menor espacio posible. Entonces lo que estamos viendo aquí es una de las opciones para este tratamiento, que consiste en el prensado, ¿no? En disminuir el volumen por la vía de la compactación. Y una aclaración que hago, porque por ahí estuve hablando de residuos radiactivos en abstracto y salvo la mención a las fuentes de irradiación medicinales, por ahí no queda claro de qué estamos hablando exactamente. Y una cosa que quiero aclarar es que buena parte de estos residuos son cosas comunes y corrientes, muy comunes y muy corrientes, como pueden ser guantes, cubre zapatos, guardapolvos, barbijos, como la propia ropa que ven ahí, el propio atuendo que ven ahí de nuestro colega trabajando en la compactadora, alguna herramienta, cosas que surgen de las propias actividades de investigación, de las propias acciones en un centro médico, en el propio centro atómico, cosas de uso cotidiano, ¿no? Que por supuesto, o por ser descartables o porque no vale la pena, digamos, pues es más costoso limpiarlas que descartarlas y comprar nuevas, ¿no? Entonces lo que se hace es esto, compactarlas en principio. Y se los acondiciona, aparte del acondicionamiento también tiene que ver con colocarlos en estos tambores, ¿no? Estos tambores de 200 litros, que son los que hay en el centro atómico, ahí en el almacenamiento, ahora creo que en alguna imagen se ven, que son los mismos que mostré en la imagen de la definición del residuo radiactivo. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá vemos, bueno, justo los que se ven son otros tambores, no los verdes, pero son la misma la misma idea, hay distintos colores, hay azul, hay verde y amarillo. Ahí vemos tambores, esto es todo dentro del área de gestión en Ezeiza, que ahora voy a mostrar una vista de la planta para que se vea qué instalaciones hay allí. Y ahí lo que vemos en la imagen, que no hay personas, son fuentes industriales, fuentes de uso industrial, porque las fuentes no solo son de uso médico, sino que hay muchos usos industriales que tienen que ver con medir niveles, con gammagrafía industrial, cantidades de usos, ¿no? Con medir grosores de... Bien. Yo estaba contando que hay una serie de etapas por las cuales somos responsables del programa de gestión de residuos radiactivos, que son las que son necesarias para garantizar el aislamiento de estos residuos. Y hay una etapa más, que es la de disposición definitiva, que implica colocar los residuos radiactivos y o los combustibles nucleares gastados, ahora voy a hablar un minuto sobre esa distinción, en una instalación adecuada sin intención de recuperarlos. Por eso lo de disposición definitiva o disposición final. Y para este tipo de instalaciones hay de dos clases en el mundo. Las cercanas a la superficie, que es la imagen que estamos viendo de España,
que es un repositorio cercano a superficie para residuos de nivel bajo y a lo sumo nivel medio. Y luego la imagen que estamos viendo de Finlandia, que es un repositorio geológico profundo, que es una instalación que generalmente se construye entre 500 y 1000 metros bajo tierra, con una serie de galerías subterráneas, cuyo objetivo es albergar estos residuos de nivel alto por, no sé, miles o cientos de miles de años. Ambas imágenes son reales, si bien una incluye un croquis, estas instalaciones existen, tanto la de Finlandia como la de España. En Argentina no hay ninguna instalación dedicada a la disposición final o definitiva que esté operativa. Hubo algunos proyectos y hay algunos proyectos en curso. En este caso, el actual es el proyecto Confinar, tanto en su versión geológica, es decir, profunda, como en su versión cercana a superficie, pero son simplemente proyectos en sus primeros estadios, ¿no? En su etapa inicial. Iba a decir algo más de esto y se me fue, lo de la disposición definitiva. Bueno, ya me va a volver y vuelvo sobre el tema. Para el caso de Finlandia, de España o tantos otros países que sí tienen estas instalaciones funcionando, pueden buscar en la web o pedirnos, digamos, hay cantidad de referencias más allá de estas dos que dejamos, que son las dos empresas. En España, la empresa que se encarga de la gestión de los residuos se llama Enresa, de los residuos radiactivos. En Finlandia se llama Posiva, y esos son los sitios web donde pueden mirar, pero digo, hay instalaciones de este tipo en Francia, en Gran Bretaña, en Suiza, en Suecia, no sé, muchos países, China, como otros sitios, Canadá, en los que pueden mirar. Pero bueno, en Argentina no tenemos en este momento operativa ninguna de estas tipos de instalaciones. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es lo que sí tenemos. Este es el área de gestión Ezeiza, una vista de planta del Google Earth, donde se ven las instalaciones que están funcionando, algunas que ya no están funcionando. Hubo algunas instalaciones para la disposición de residuos que no están operativas. Y después sí está, acá está buena parte de las imágenes que vimos, ¿no? Donde está el almacenamiento, donde se hace el tratamiento, esto que vimos del cementado, el compactado. Todo esto sucede en este lugar. Y este lugar está dentro del Centro Atómico de Ezeiza. No sé si ustedes en este momento, alguno de ustedes está en el Centro Atómico de Ezeiza. Para quienes están ahí, esto es en plantas químicas, o sea, del otro lado de la ruta. Y es un área especialmente dedicada a la gestión de residuos que tiene 8 hectáreas, donde está básicamente el almacén, este que vimos, y las plantas de tratamiento, y algún laboratorio también. Pasemos a la siguiente. Esto también está en Ezeiza, para quienes están ahí, por ahí lo conozcan. Esto no está en el lado de plantas químicas, sino del lado del centro atómico. Es la FACIRI, la Facilidad de Almacenamiento para el Almacenamiento de Combustibles Irradiados en Reactores de Investigación. Bueno, vieron que los ingenieros, quizás ustedes mismos sean muy fanáticos de las siglas largas. Yo no soy tan fanática de eso, pero así se llama esta instalación y es donde, en resumen, se guardan, se almacenan los combustibles que fueron extraídos del núcleo del RA3, ¿no? Vieron que en Ezeiza está este reactor operativo hace rato, como mostró Alejandra. En un primer momento los combustibles se extraían y se llevaban al área de gestión. Ahí había una instalación para los combustibles y luego para optimizar los procesos se reconvirtió esta planta en esto que es ahora la FACIRI, donde están almacenados los combustibles del RA3. Pasemos a la siguiente. Hay una cuestión, que ahora me voy a referir, que tiene que ver justamente con esto de los combustibles, ¿no? Nosotros tenemos una distinción entre el residuo y el combustible. Y además en los combustibles tenemos los combustibles de los reactores de investigación y los combustibles de las centrales nucleares. Los combustibles de las centrales nucleares están en las propias centrales nucleares. Como en todo el mundo, después de unos años de permanecer en piletas de agua, piletas de enfriamiento, los combustibles se pasan a sistemas de almacenamiento en seco. Ahí lo que estamos viendo es, por un lado, la pileta de Atucha y debajo lo que se llaman los silos secos de embalse, o sea, en Lima y en Córdoba. En ambas centrales, como en la mayor parte de las centrales del mundo, se hace esto. Primero unos años en piletas, que pueden ser entre 5 y 10 años, y luego un tiempo en almacenamiento en seco, y luego, en el mejor de los casos, la decisión acerca de si reprocesar, pasemos a la siguiente, si reprocesar esos combustibles o no, y por ende la decisión acerca de si considerarlos como residuos y por ende enviarlos a disposición definitiva o no.
Argentina no tomó esta decisión aún. O sea, hay países que decidieron que sus combustibles van a ser considerados residuos, es decir, que no van a hacer nada para extraerle el potencial energético que todavía tienen. Y hay países que han decidido exactamente lo contrario, que van a hacer todo lo que puedan para extraer de sus combustibles gastados todo el potencial energético que todavía tienen. Y entonces los someten a un procedimiento industrial que se llama reprocesamiento. Esto en varios países se hace. Francia, que es uno de los países, como ustedes sabrán, más dependiente de la energía nuclear, de la nucleoelectricidad, hace años ya que reprocesa y no solo reprocesa sus combustibles, sino que ofrece el servicio a otros países, o sea, les reprocesa los combustibles a otros países y luego le devuelve nuevos combustibles y los residuos radiactivos, porque del procedimiento de reprocesamiento también surgen residuos. Yo vi que aparecieron algunas preguntas, no sé si quieren que me detenga o al término respondemos. No me quedan muchas filminas, por eso les digo esto, quedan 2. Si quieren termino y recogemos luego todas las preguntas y si es necesario volvemos con las imágenes también. ¿Les parece? Sí, avanzá Hagamos y eso. al final hacemos las preguntas. Sí, porque quedan dos filminas. Pasemos a la siguiente. Y ahora vamos. Esto es muy interesante, lo de los combustibles y los residuos, porque tiene como un montón de implicancias, ¿no? Desde las cuestiones técnicas, que son quizás las más llanas, hasta las cuestiones sociales, legales, políticas, éticas incluso, ¿no? Éticas me refiero, por ejemplo, a quién le toca tomar decisiones acerca de qué hacer con estos combustibles. Ya hay toda una cantidad de gente, las generaciones previas a las nuestras y la nuestra también, que ha usufructuado, por ejemplo, ¿no? En los beneficios, en el caso este que estamos mencionando de los combustibles, en forma de energía eléctrica. Ha usufructuado de los beneficios de la tecnología nuclear. ¿Debe esta generación dejar el legado sin resolver acerca de qué hacer con esos combustibles? ¿O debe encarar un proyecto con el estado del conocimiento actual, tomando la decisión acerca de si los va a tratar como residuos o no? O si decide reprocesarlos. Y qué hacer, ¿no? Con los residuos que surgen incluso del reprocesamiento. La opción técnica mundialmente aceptada, y en esto hay consenso pleno eh, acerca de cuál es la mejor opción, es la del repositorio geológico profundo, esto de las galerías subterráneas. Y acá me acordé lo que me olvidé de decir antes, que tanto el sistema superficial como el sistema subterráneo se basa en un criterio que tiene que ver con las barreras múltiples y simultáneas. Y vuelvo a lo que yo dije antes, ¿no? El objetivo es siempre... Ah, me dicen que se congeló. Hola, hola, ¿estoy de vuelta? Hola, Por hola. acá, por acá se escucha y se ve perfecto. Ah, Sí, bueno, por acá bueno. está bien, ¿eh? Por acá Ah, está bien. bueno, igual no tengan temor de decir que no se ve nada, nos vamos acomodando a la conectividad de cada quien. Igual vuelvo un poquito para atrás. Decía que hay un montón de factores implicados en esta cuestión, ¿no? En general, en la gestión de los residuos radiactivos y también en la distinción, en la sutil distinción entre residuo y combustible. Y hay cuestiones técnicas, hay cuestiones ingenieriles, hay cuestiones políticas, sociales, legales, y un poco de todos estos aspectos se ocupa esta convención conjunta. Ustedes sabrán seguramente que el IAEA o IEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, es un ente dentro del sistema de Naciones Unidas que es como una especie de organismo rector, de centro de intercambio entre los países miembros, ¿no? Los Estados miembros o las partes contratantes en el caso de estas convenciones. Argentina es parte contratante de esta convención en particular, que es una de las convenciones promovidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que trata sobre la seguridad en la gestión de los combustibles gastados y de los residuos radiactivos. Y es una convención conjunta porque son dos convenciones en una, la que tiene que ver con la seguridad en la gestión del residuo radiactivo y la seguridad en la gestión de los combustibles gastados. Y esto está hecho así porque en el mundo hay distintos escenarios. Hay países, como dije antes, que decidieron mantener separadas estas dos categorías. Una cosa son los combustibles y otra cosa son los residuos. Hay países que decidieron que sus combustibles van a ser gestionados como si fueran residuos. Y hay países como el nuestro que todavía no han tomado una decisión definitiva. Y acá vuelvo a lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Esto de las decisiones, ¿no? Todas las implicancias de la toma de decisiones, en donde en general las cuestiones técnicas, en este caso, son las que aparecen más resueltas. Hay real consenso entre la comunidad científica internacional acerca tanto de cuáles son las tecnologías para el almacenamiento, para el tratamiento, sobre si el cementado, el compactado, todo esto está allanado y resuelto, si los tambores,
Los países, por supuesto, tienen matices y toman decisiones diferentes, pero todas van en un mismo sentido. Y en general el sistema de los repositorios, esta idea de las barreras múltiples que evitan o por lo menos retrasan tanto como es necesario el contacto de los radionucleidos con el ambiente, es lo que todos optan por hacer. Pero luego están todas las dimensiones sociales, la toma de decisiones, el dónde, la cuestión legal, la cuestión política, las voluntades, ¿no? Las voluntades políticas que deben ponerse en línea para llevar adelante estos proyectos. Pasemos a la siguiente y ya terminamos con esto y después vamos al debate o las preguntas o lo que surja. La siguiente refiere a una cuestión que siempre me interesa mencionar, no tanto para que nos aprendamos las leyes y los contenidos de cada ley, que por ahí para quienes no somos abogados es un plomazo, pero sí para tener en cuenta que hay un frondoso cuerpo normativo que regula las actividades nucleares, que tiene que ver tanto con las cuestiones ambientales como también con las cuestiones de responsabilidad de a quién le toca qué, ¿no? Un poco la ley 24.804, la ley de la actividad nuclear, lo que hizo en ese momento fue dividir la autoridad regulatoria por un lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica por otro y la operadora de las centrales nucleares por otro. Y la ley 25.018, que ya la mencioné, es muy importante para nosotros porque es la que regula nuestra actividad particular, la gestión de los residuos radiactivos. Luego está la ley que ratifica la Convención Conjunta, porque la Convención Conjunta que mencioné antes es un tratado internacional que al haber sido ratificado por ley tiene un valor alto en nuestra jerarquía, digamos, de las leyes, de las reglamentaciones. Y después hay un montón de otras leyes y regulaciones, que además hay leyes y regulaciones que son nacionales y junto con otras que son provinciales o municipales. Y luego están también las normas de la Autoridad Regulatoria Nuclear, específicamente dedicadas a atender la seguridad o las cuestiones vinculadas al material radiactivo. Y todo esto es porque me interesa decir que de entre los muchos residuos que generamos los seres humanos, que generamos un montón en cantidad y en clases de residuos, ¿no? Sólidos urbanos, industriales, patogénicos, electrónicos, etcétera, etcétera. De entre los muchos residuos que generamos, los residuos radiactivos son los que están más controlados. Nosotros tenemos esto que yo dije antes del inventario, los residuos radiactivos sabemos quiénes los generaron, qué volumen tienen, qué cantidad de material radiactivo, qué clase de material radiactivo, dónde están y cuánto tiempo van a tardar hasta dejar de ser radiactivos. Es mucho más que lo que puede decirse de otras clases de residuos, sin por supuesto olvidar que estos residuos tienen una peligrosidad mayor y por eso requieren todo este marco legal que nos acomoda y nos da nuestras responsabilidades y obligaciones. Creo que con esto terminaba, no me acuerdo si la que sigue dice muchas gracias, es que ya estamos. Bien, estamos. Pero por supuesto que ahora me gustaría que dejemos todo de compartir y charlemos en la medida que haya consultas, preguntas, comentarios. Bueno, Lucre, bueno, muchísimas gracias a las dos por la charla. Yo voy a ir levantando algunas consultas que hicieron en el chat, pero de todas formas también los invito a los participantes a si quieren prender las cámaras e incluso si quieren hacer las preguntas, digamos, hacerlo un poco más humano, digamos, el proceso. Sí. Pero bueno, hay una consulta de Ceci Martínez sobre si hay residuos que pueden ser reutilizados o reciclados cuando ya no impliquen un riesgo para la biosfera. Sí, no, podría ser, o sea, en realidad hay una definición más sutil todavía, que es la diferencia entre residuo y desecho, que nosotros no la usamos porque nuestra normativa y toda nuestra terminología habla de residuos. Pero en principio, desecho es algo que es basura, que no sirve para nada. Que listo, no va a servir jamás. Y residuo en realidad es como la resultante de los procesos humanos. En nuestra definición, los residuos son estos resultantes de los procesos humanos para los cuales no se prevé ningún uso ulterior. Así lo plantea la definición. Esto no quiere decir que alguna vez no podría surgir una reutilización de algún material, que en este momento no se nos ocurre, pero podría pasar. Ahora bien, eso no quita lo de la radiactividad. O sea, una cosa puede ser radiactiva y no, alguien nos está saludando. Adiós. No llegué a ver, pero nos vemos la próxima. Quedamos en contacto. Igual ese mail que dejé o cualquier cosa, digamos, nos escriben. Por supuesto que las buenas prácticas en materia de gestión de residuos incluyen
la reutilización en todos los casos en que eso es posible. De hecho, para el caso de las fuentes radiactivas, las fuentes de uso médico, muchas veces se hace o se puede hacer utilizar una fuente que ya no sirve en el equipo en el que está siendo usada en otro equipo de menor potencia. Eso eventualmente se puede hacer utilizando la radiación en ese caso. Ahí está, Alejandra copió nuestro mail, gracias. En el chat queda ahí. Yo no veo el chat porque al desconectarme y volverme a conectar se perdió todo o sea, no vi lo que dijeron antes. Así que No no, te das no veo las problema. preguntas, me las cuentan. No. Pero Bueno, básicamente sí, si hubiera algún reuso posible, estaría buenísimo. perfecto. Pero siempre teniendo en cuenta la radiactividad, ¿no? Que requiere ciertas medidas de protección. Sí, digamos, desde el punto de vista quizás interno dentro de CONEA es mucho más fácil esto del uso de las fuentes. Por supuesto. Hay experiencias previas incluso con el RA1 y el RA3 que justamente han solicitado fuentes, digamos, obviamente que lleva un proceso de aprobación por parte de RN también, y digamos, no es que simplemente uno puede cederlas, digamos, no es como un reutilizable o reciclable de residuos convencionales, pero es una práctica hacia la que uno debería tender, digo, incluso nosotros mismos. Eh, bueno, te hago otra consulta de Florencia, que pregunta cuál sería el potencial energético que se le podría sacar. Infiero Hacia yo los que combustibles, será. supongo que es a los combustibles porque es en la etapa en la que ella hizo la pregunta. Bueno, la cuestión es así, no es potencial, no es cuál podría ser, cuál es. O sea, sabemos fehacientemente, y de hecho esto ya se ha logrado, se ha logrado hacer, que es como una suerte de reciclaje de los combustibles, o sea, combustibles que ya han sido utilizados en el núcleo de una central nuclear pueden ser reprocesados, es decir, hay un proceso que es industrial, que consiste en fabricar nuevos combustibles con el potencial energético, con el material que todavía está radiactivo de esos combustibles. Lo que pasa es que esos nuevos combustibles que se fabrican deben usarse en otra clase de centrales. No es que nosotros podríamos volver a usar los combustibles sacados de Atucha para Atucha, ¿no? Aún si tuviéramos una planta de reprocesamiento y todo, también deberíamos tener una central donde utilizar esos nuevos combustibles, que no es del mismo tipo que embalse o que Atucha. Pero eso es lo que se hace en el mundo. Algunos países lo hacen, no todos. Es un proceso costoso, es un proceso, por supuesto, que requiere además un montón de medidas de seguridad y de protección, porque el material es altamente radiactivo, el que se utiliza, de los combustibles que salieron del reactor. Por más que ya pasaron años de enfriamiento, siguen siendo muy calientes, ¿no? En términos de temperatura y de radiación. Y también porque en ese proceso de reprocesamiento, perdón el trabalengua de las palabras, también surgen residuos que hay que gestionar. Pero sí, hay un potencial ahí. Acá voy hilando un par de preguntas que le surgieron justamente a Florencia también, así que las vamos a concatenar. Es un poco, ¿qué uso se le podría dar una vez que ya no son radiactivos? Y por otro lado, ella pregunta si se deberían fabricar nuevas centrales especiales para estos residuos, para estos nuevos elementos Combustible, combustibles. sí. A la segunda, sí. Solo funcionarían en otra clase de centrales nucleares que no son las que tenemos. Y no, ningún uso, o sea, no sé, no. A ver, ahí aparece una nueva pregunta. Sí. No, la idea de esperar para que decaigan, o sea, para que dejen de ser radiactivos, no tiene que ver con la reutilización, sino con evitar la peligrosidad o la Sí. contaminación, el potencial contaminante en el ambiente. En la Después actualidad, ¿alguien más preguntó hay por eso? una preguntita más arriba, me voy yo, Dale, de sí. Rodrigo, que consultaba si hay algún procedimiento de desinfección para el operario de las tareas de residuos. Yo imagino que se refiere más al control que se hace previo a la salida de una instalación relevante. Bueno, te dejo. Sí, es un poco los criterios, yo no me lo sé exactamente cada cuánto se realizan controles, digo, como Sí. de análisis clínicos y distintos, pero sí los operarios, como en cualquier instalación relevante, tienen sus dosímetros, o sea, hay un control permanente en el sentido de chequear la dosis, ¿no? La dosis con la que toma contacto aquella persona que trabaja en una instalación con material radiactivo. Y eso se hace permanentemente, no solo en el área de gestión de residuos, en un montón de instalaciones de los centros atómicos, ¿no? Y de otras actividades.
pero sí, 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 Yo sobre esto lo les chequeo. amplío un Por poquito nada favor. más. En lo que son las instalaciones, por ejemplo, clase 2 o clase 1, generalmente, previo a la salida del operador, hay lo que se llama contadores de pies y manos que permiten ver que no haya Ah, sí. contaminación superficial, digamos. También en algunas instalaciones hay portales que miden, digamos, todo el cuerpo como para hacer ese screening de... Entonces, si hubiera algún tipo de contaminación, en ese mismo momento se procede a el lavado, digamos, y demás. Después está lo que decía Lucre, que son estos dosímetros, por ejemplo, que pueden ser electrónicos, que te dan una alerta temprana, es decir, ante la exposición a un campo superior al permitido o al deseado, ya hay una, o sea, además de que se puede leer de forma directa, hay algunas veces que se puede setear para que dé una alarma. Y después están lo que son los TLD, que son los dosímetros de cuerpo entero o de manos, por ejemplo, para los que trabajan en laboratorio, que esos generalmente tienen una lectura mensual. Todo eso sumado a la persona que tiene permisos específicos, por ejemplo, para un clase 1, tiene que pasar por algo llamado Imerase una vez al año. Digo, pasar como si fuera... Y después Sí, también sí. están los controles, digamos, semestrales que realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica, que justamente en general se realizan no solo para el que está expuesto a fuentes de radiación, sino, digamos, también para el que está expuesto a productos químicos. Va variando justamente los análisis que se realizan. Obviamente una persona que está expuesta a un poco más grave quizás necesite un par de análisis más. Pero eso es como para cerrar un poco el chequeo, digamos. Sí, en general hay como unos criterios relativos a la medicina laboral o a los controles de la Sí. seguridad en el trabajo que aplican a todas las tareas industriales y a todas las tareas en general. Para cada tarea hay distintos controles y a estas en especial, como decía Daniela, se suman las vinculadas al manejo de material radiactivo, que tienen que seguir protocolos especiales y que requieren licencias que otras actividades no requieren. O sea, esto de que quienes están a cargo de alguna instalación tienen que además periódicamente rendir exámenes, ¿no? Sí. Para demostrar su idoneidad en aquello que están haciendo, por una cuestión de seguridad principalmente. Yo quería hacer dos aportes. Por favor. En relación a, a la pregunta anterior del reprocesamiento de uranio, los países que tienen en actividad centrales nucleares que utilizan el combustible reprocesado son Francia, Reino Unido y Rusia, y otros países como Japón o Estados Unidos han tenido, pero no están en actividad hoy. Y después, en relación a la pregunta de María Eugenia, en relación a si la CNE es responsable de la gestión de todos los residuos radiactivos que se generan en el país, como mencionaba Lucre, en el marco regulatorio, la ley 25.018, que da origen al Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, le da la responsabilidad de la gestión a la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, que por esa ley el Estado es responsable de todos los residuos que se generan y de su gestión. Eso como para aclarar esa duda. No sé si Lucre quiere agregar algo más. Agrego una cosa porque aproveché mientras hablabas para leer las preguntas, las que de ahora, porque las otras las perdí. Pero continuando en esa misma pregunta, que creo que es la que vos recogiste, Ale, está esta idea de cómo gestionan los privados y mencionan los centros médicos. Y hago una aclaración, si bien la Comisión Nacional de Energía Atómica, a través del PNGRR, es responsable, como ya dijimos, de gestionar la totalidad de los residuos radiactivos generados en cualquier actividad pública o privada del país, hay ciertos residuos que, si bien nosotros tenemos la responsabilidad, no llegan a ser trasladados a nuestras instalaciones. En el caso de los centros médicos, por eso retomo esta idea, lo que sucede en general es que el material radiactivo que se utiliza, sacándolo de las fuentes, ¿no? Que ya lo mencionamos, que efectivamente cuando el cabezal deja de cumplir su función, se lo traslada al centro atómico de Ezeiza. Sacando eso, que es para tratamiento, todo lo que es diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le hacen algún estudio con contraste radiactivo, no sé, puede ser gadolinio, yodo, hay distintos estudios, ¿no? Tomografías bastante convencionales además. Cuando todo ese material radiactivo que debe quedar en la jeringa, en el material que utilizó el técnico que está haciendo el estudio, no sé, todo lo que queda contaminado con material radiactivo, en general, tiene un periodo de semidesintegración muy corto, es decir, ese material que se utiliza en los diagnósticos, en los tratamientos, en los diagnósticos médicos por imágenes, en general es material radiactivo de periodo de semidesintegración corto. Esto quiere decir que en poco tiempo, digamos semanas, días, semanas,
a lo sumo algún mes, ese material va a dejar de ser radiactivo. Totalmente, o sea, ya está, no va a estar más, no va a implicar ningún riesgo esa jeringa, esa pipeta, esa vía que se utilizó para ese diagnóstico. Entonces, sería totalmente ineficiente trasladar ese material hacia el área de gestión de SEIS. Todo traslado de material radiactivo, además, no solo que implica un montón de medidas de seguridad convencionales, sino que además implica la intervención de gendarmería, el cumplimiento de un montón de procedimientos administrativos, formales, burocráticos, si quieren, pero necesarios. Entonces, todo eso no vale la pena hacerlo por un material radiactivo de uso médico que quizás en 2 semanas es una jeringa convencional que se puede gestionar como residuo patogénico. Entonces, ¿qué hacen los centros médicos que tienen medicina nuclear? Tienen desde el momento de su construcción un cuarto destinado, blindado a las radiaciones, destinado a guardar los residuos cuando son radiactivos, a la espera de que dejen de ser radiactivos y pasen a ser patogénicos. Y entonces los gestionan como residuo patogénico. En general, de los centros médicos, lo único de lo que tenemos que ocuparnos es de las fuentes de irradiación, no del resto. Igualmente, aclaro, ¿no? Nosotros seguimos siendo legalmente responsables, ¿sí? De todo lo que es residuo radiactivo. Incluso, por ejemplo, lo que está en las centrales nucleares, que por ahí vi también que había una pregunta, pero ahora se me perdió. Aunque esté en las centrales nucleares, los combustibles gastados y los propios residuos radiactivos que surgen de la operación de las centrales nucleares, aun si están en las centrales nucleares, la responsabilidad legal es del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, que realiza inspecciones, por ejemplo, y que mantiene el inventario de esos residuos, aun si no los tiene en sus instalaciones. No sé si me quedó algo. Ahora vamos a mirar el chat. Bueno, alguien Sí, que quiera hablar. hay otra preguntita por acá, por ejemplo, Decime, a ver. ¿qué modelo de gestión de residuos, si es que hay uno, observa la Argentina como referencia? ¿Canadá, Finlandia, Francia? ¿Y por qué? O sea, A grandes como- trazos, no hay sí. muchos modelos distintos. Son Todos los todos más o países menos lo mismo, digamos. son todos, en esto de verdad, hay un consenso, cuando uno dice el consenso científico internacional, esto es así. Es como el consenso científico internacional acerca de que las vacunas sirven. Las vacunas sirven, dice, no hay nadie, ningún organismo serio que diga lo contrario. Bueno, en relación a los residuos radiactivos, no hay ningún actor serio en el campo de lo nuclear que diga que lo que se está haciendo es lo contrario de lo que debe hacerse. O sea, la idea de aislarlos es la que prima en cualquier actividad de gestión de residuos radiactivos, y la búsqueda de las mejores prácticas y tecnologías para hacerlo, en general es bastante compartida. Hay muchos espacios de intercambio internacional, la mayoría de ellos, pero no todos, pero muchos de ellos propiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde los países se juntan a compartir buenas prácticas y también experiencias fallidas. Esto de la convención conjunta que yo mencioné, que Argentina es parte, no es solo que es parte y esto nos sirve como marco legal. También Argentina, al ser parte de esa convención, asumió un montón de compromisos que asumen todas las partes contratantes de esta convención, y uno de ellos es que cada 3 años los países deben presentar a nivel nacional un informe muy exhaustivo. Todos los informes son iguales, pero tienen el mismo formato, donde cuentan qué están haciendo con sus residuos, con sus combustibles, bueno, con todo, ¿no? Y qué cosas salieron bien en el último tiempo y qué cosas no salieron mal, no salieron bien, perdón, y a qué cosas se comprometen para el próximo informe. Digamos, hay un intercambio y un seguimiento de la comunidad científica internacional que también permite intercambiar conocimiento. Por ejemplo, nuestra gerente actual, Victoria Altinier, la gerente del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, que es geóloga, participa de una red, no me acuerdo el nombre de la red, pero que tiene que ver con las instalaciones subterráneas, con esto de la investigación en profundidad para los repositorios geológicos, de la cual participan muchos países que comparten información sobre los distintos tipos de rocas hospedantes, sobre los datos geológicos, ¿no? De las distintas formaciones en distintas áreas del globo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una cantidad de formaciones geológicas, no infinitas, más bien todo lo contrario, sobre las cuales algunos países están haciendo exhaustivas investigaciones en laboratorios geológicos, ¿no? Laboratorios en profundidad donde estudian el comportamiento eh, de la roca o de la geología o del entorno en la situación de albergar residuos radiactivos. Esos datos son compartidos en esta red.
Entonces, por ejemplo, Argentina, que tiene una extensa superficie y una variedad de formaciones geológicas, que no es lo que le pasa a todos los países, ¿no? Hay países que no pueden optar en dónde poner el repositorio en términos geológicos, es todo igual. En Argentina no. Pero Argentina, que probablemente no va a construir un laboratorio a 500 metros de profundidad por los costos que esto implica, por las dificultades logísticas en un país con recursos relativamente escasos, sí se nutre de los datos que tienen otros países. A esto iba con nuestra gerenta, participa de esta, cuando digo participa, quiere decir que va a estos laboratorios y participa de los encuentros de intercambio de información hidrogeológica o geológica o, bueno, de distintas características, ¿no? Con los cuales nosotros podemos diseñar nuestro propio proyecto de repositorio. No sé si me fui por las ramas, igual me parece que sí, pero lo que iba es que el modelo, ¿no? El tipo de gestión no está sujeto a mucha controversia a nivel de las tecnologías. No hay una tensión ahí. En general, las tensiones con estos temas tienen que ver con los aspectos sociales, ¿no? Políticos, legales, de aceptación pública, de comprensión. También por ahí con la dificultad en el caso de los repositorios que presentan la escala temporal, ¿no? De una instalación que está pensada para miles de años. O sea, preocupaciones sumamente atendibles, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es que no la estoy desacreditando, sino diciendo que no son la cuestión ingenieril. Pensar un control institucional, por ejemplo, de un repositorio geológico profundo, que estamos hablando de, no sé, 1000 años. O sea, y uno piensa en, no sé, 200 y pico de años de historia de un país, por ejemplo, Sí. es difícil. Sí. O sea, los geólogos lo ven más fácil porque ellos Sí, los piensan en geólogos términos de miran la raro. tienen Miran una raro. escala temporal distinta, pero uno que Estoy- piensa más o menos en, no sé, 30, estoy de 40 acuerdo. años de vida laboral, es Sí. difícil pensarlo. Igualmente ahí sí hay controversias, o ni Sí. siquiera controversias, hay como matices, ¿no? Hay países, o sea, en esta idea del control institucional, por ejemplo, ¿no? Hasta cuándo, ahí hay como distintas miradas sobre si una vez en ¿Cuántos función. periodos de desintegración tienen que ser? Si son 5, 10, si ¿Y estamos hasta hablando... cuándo el control institucional es necesario? Incluso llevando los debates más hacia, si querés, hacia el área de, esto tómenlo con pinzas, pero hacia el área de la ciencia ficción, porque pensar en miles de años a mí me resulta también como más ligado a la ciencia ficción que a la ciencia todavía. Pero otra discusión es si una vez en funciones el repositorio y pensando que va a durar, no sé, cientos de miles de años, hay que indicar, hay que dejarle a las sociedades desde el futuro lejano, no a la generación próxima, ni a la siguiente, ni mis nietos, ni mis bisnietos, no, mucho más allá, a un mundo que no sabemos todavía cómo va a ser. Hay que dejar indicación acerca de que ahí hay una instalación de este tipo y qué contiene, o no hay que dejar indicación, ¿no? Pero estos son sutilezas, por supuesto, pero ahí sí hay debates más vinculados a las dimensiones ético-sociopolíticas de estos proyectos. Pero con los repositorios, con el resto, con la gestión convencional cotidiana, no hay mucha controversia, o no se me ocurre a mí. No. Después, Yo, sí. pensando en términos de controversia, ya me iba a otra pregunta que fue la que hizo Rocío, que ella pregunta si en este momento la discusión sobre la decisión de si los combustibles gastados son o no residuos es un tema, digamos, en agenda. Y es un tema es el tema que siempre está ahí, la indefinición permanente, digamos. Es un Pero tema como que nos excede, como programa y como CONEA, diría, ¿eh? Me parece que es un a tema nivel país. tan de la geopolítica, sí, que es como de las máximas esferas la toma de esa decisión. La CONEA tiene el rol de asesor en esto, digamos, ¿no? De sugerir, proponer, plantear el escenario, establecer alternativas, presentar los datos y quizás alguna valoración al respecto, pero la decisión escapa a las responsabilidades institucionales del programa y creo que de la CONEA. Y una última consulta. La que quieras. ¿Qué tipos de tratamiento de residuos radiactivos hay actualmente en Argentina? Y preguntan particularmente por la incineración. Ahí, actualmente, digamos, lo que se está haciendo más tiene que ver con lo que mostré, con el compactado y la contención de lo que es líquido en matrices estancas, ¿no? Evitando la dispersión. Hay mucho en línea de I+D en relación a esto, sí, a tecnologías, pero la verdad que no podría explicarlas sin meter la pata, sin faltar
a los datos correctos y no quiero hacerlo, pero sí podemos, si quieren, después pasarles algunos datos de cuáles son los proyectos, me refiero a eso, a qué proyectos están en Sí, curso actualmente vinculados a pensar distintos tratamientos que no son los que se están implementando, ¿no? Vinculados a plasma, hay como distintas cosas, pero no me siento en condiciones de contarlo bien. Así es que si me excusan en eso, podemos conseguir la información prolija de quienes los están llevando adelante y hacérselo llegar. dale, me Igualmente, parece una cuestión en relación a la información que les dejo. Todo esto que hacemos desde el programa Residuos es de carácter público, ¿no? Nosotros somos un organismo del Estado que tiene una cantidad de responsabilidades de cara a la sociedad y no de espaldas a la sociedad. Y todo lo que hacemos en general es público, a grandes trazos, digamos, y hay una cantidad de informes que además estamos obligados a elaborar y presentar y están disponibles. Por un lado, lo de la convención conjunta, esto que yo les conté que cada 3 años el país presenta a sus pares, a sus otras partes contratantes, un resumen muy exhaustivo de la situación de los residuos y los combustibles, con el eje puesto en la seguridad, pero ahí está todo, está el inventario, está todo. Eso está disponible, está en la web de CONEA, ahora si entran, está en inglés y está en español. Y luego hay un informe anual que nosotros elaboramos desde el programa, que lo elevamos al Congreso de la Nación, que es otra de las obligaciones que tenemos por ley, que es elaborar un informe anual contando la situación y las novedades de ese año en materia de gestión. Y eso también está disponible. Si entran a la web, a la parte de residuos, informes, digamos, Argentina Gobar, ¿no? Pero CONEA, residuos, informes, si quieren ahora se lo pasamos el link ahí en el chat. Y están todos los informes. Los informes se presentan, si no recuerdo mal, desde el año 2003, que fue cuando digamos, se Sí, organizó. La ley es del cuando se 98. creó. Claro, y a partir de ahí se fue organizando el tema, el programa, se convirtió en un área específica dentro de la CONEA y una vez que eso se ordenó, esto se empezó a cumplir. Y están todos los informes ahí, si ustedes quisieran. No es una lectura recreativa, digamos, ¿no? Tiene sus partes un poco arduas, pero la información está disponible, toda, todo lo que hacemos cada año y seguirá estando, digamos. Ya ahora en diciembre empezamos a elaborar el informe del ejercicio 2025 para que esté el año que viene disponible. Bueno, Ahí está, a ver, ahí está, gracias, Lau, ahí subió la página nuestra. Ahí en residuos hay una parte que dice informes oficiales o algo así, y ahí está. A ver qué nos dicen acá, hay otra pregunta. ¿Te puedo hacer, sí, perdón, te puedo Sí, hacer sí, una por favor. consulta? Sí, sí, Gra- sí. Me está mandando el Gracias, sol. Lucrecia. Sí, esperen que me ponga Te acá. quería Sí. consultar, los residuos de Atucha, los compactables, por ejemplo, guantes, papel, ¿eso se transporta a Ezeiza o lo gestionan en Atucha Se, ges- directamente? se gestionan a Tucha. Las centrales nucleares no solo tienen lo de los combustibles que está en piletas y en sistemas de almacenamiento en seco, sino que sus propios residuos radiactivos de operación se gestionan y están en las centrales nucleares. También son responsabilidad en última instancia legal del programa de gestión de residuos. Pero hay unas cuestiones más que todo legales, regulatorias, que hacen inconveniente el traslado, sobre todo de embalse, de embalse a Claro, Ezeiza, digo, ¿no? claro, De Atucha sería fácil en todo caso, claro. mm. Em, Y se compactan, sí, perdón, ¿y se compactan y se cementan igual? sí, Que sí, ese es el tratamiento. básicamente se hacen las ya, mismas, no sé si hay alguna variante sutil, pero básicamente la idea es confinar aquello que está en estado no sólido y minimizar el volumen de aquello que es compactable para que no Y ocupe espacio. bien, y te quería hacer otra consulta. Por favor. ¿Hay, digamos, alguna especie de torta o tabla, digamos, con la caracterización de los porcentajes que tiene, digamos, un residuo de baja, por ejemplo, no sé, tiene tanto porcentaje de guantes, tanto de papel, y tiene tal y tal radioisótopo, por ejemplo? ¿Esa información está disponible? Eso está en los informes. Nosotros tenemos algunas sí, tortas, digamos, gráficos de torta. No me animo a Sí, ofrecer compartir porque vieron que no me fue muy bien con compartir. no, está Pero bien. compartir ahora, digo, pero en los informes hay información mucho más detallada, ¿no? Obviamente. sí. Pero después tenemos elaborado ya como más comprensible algunas tortas que dan cuenta de la proporción entre, por ejemplo, residuos de nivel alto, de nivel medio, de nivel bajo, porque ahí también hay Mm, unas categorías que tienen también su complejidad, porque esto de las categorías tiene que ver no solo con el tipo de radionucleido, no solo con el tipo de radiación que emiten,
O sea, no solo no solo el tipo de radiación, sino también los periodos de semidesintegración. Y ahí hay una combinatoria entre esas dos, en principio entre esas dos variables, que hace que no es tan automático poner un residuo en bajo, medio o alto. Claro, Como que hay que claro, atender a la sí, composición de ese claro, residuo más. Por eso la también las vida tareas de. media. Mm, Sí, bueno, vida medio o sí, periodo de semidesintegración, a eso me refiero, sí. sí, Pero por eso las tareas de caracterización son tan importantes, porque eso es lo que nos permite tomar mm, decisiones en relación a qué contiene cada residuo. Y luego, no sé, esas tortas se las podemos acercar son materiales sencillos, de que los sí, hicimos para charlas para personas legas como yo misma, legas en materias de ingeniería y de química. Si Eso, quieren, si están de acuerdo, sí, Alejandra y Lucrecia, lo que podemos hacer es compartirles la presentación a la Por lista, digamos, de los supuesto. que se inscribieron, y eventualmente si quieres este material nos lo pasan y hacemos como el envío Las completo, tortas digamos. seguro, o sea, esto que te digo de los Sí, sí, niveles, y sí, los también está la gráficos. proporción en Atucha, en qué lugares, o sea, está lo de Atucha, lo de embalse, lo del área de gestión de residuos, qué niveles tiene, eso está fácil. Pero después también, si quisieras algo más elaborado, lo podemos buscar, se los podemos pasar. Eso porque ya lo tengo confeccionado, digamos que lo hemos usado, lo usamos para charlas en algunas ocasiones, y se los podemos pasar fácil. Y luego los informes que te digo tienen un nivel de detalle, sobre todo los de la convención conjunta, que los pueden chusmear y nos pueden preguntar cualquier mm, duda. bien, Tiene un nivel de detalle importante en relación a esto que vos estás planteando. bien, bien. Gracias, te agradezco. No, por favor, gracias a ustedes. No Y sé si queda algo más. ahora sí no engaño más como para Acá cerrar. ya, Hay mira, no, una acá pregunta de tenemos María una. Eugenia. Sí, Estaba muy en línea con lo que estabas explicando recién de y las es centrales. candente ese tema. Sí, el tema de las jurisdicciones. Sí, acá preguntan sobre el traslado, ¿no? Sí, Ay, te perdí. Perdón. ahí estoy. No, no, ahí estoy. El traslado de residuos radiactivos entre distintas jurisdicciones y representa un problema legal. Y a mí cuando lo leí me acordé justo de lo que estabas respondiendo con respecto justamente a embalse y la legislación de Córdoba particularmente. Así que, pero bueno, te dejo explayarte, va, a ustedes, digamos, Alejandra. Voy a poner un ejemplo para que sí, es un problemón. La cuestión legal es un problemón por muchas, es largo, digamos, porque tiene como muchas, es interesante por eso mismo, porque es complejo, como todo lo interesante, ¿no? No se responde por sí o por no, no, es como muchas No, dimensiones no a es un tomar en cuenta. choice. No es un No es un choice. Todo choice. lo interesante en la vida no cabe en un choice. Esto tampoco. Pero la cuestión es que, ahora pongo un ejemplo, pero por un lado está la situación de que hay una legislación nacional, una legislación provincial y una legislación municipal a tener en cuenta para todo lo que uno hace. Pero que a veces estas legislaciones no están en línea entre sí, ¿no? Con el tema del traslado de material radiactivo, por ejemplo. No siempre todo coincide. Entonces, por ahí hay una provincia que en principio no es antinuclear, como Córdoba, que no es una provincia antinuclear, de hecho tiene una central nuclear, pero hay un montón de municipios dentro de Córdoba que son antinucleares. Y eso implica, o sea, ser antinuclear puede implicar un montón de cosas. Hay provincias que se declararon no nucleares en el sentido de que no puedes poner ahí un repositorio, pero no dicen nada ni de centrales nucleares ni de medicina nuclear. Otras dicen algo de las centrales nucleares que no se puede instalar ahí, pero sí puede haber medicina nuclear. O sea, hay muchos matices, pero más allá de eso, en el caso de Otras, Córdoba, por ejemplo, perdón, sí, otras no están en contra de la energía nuclear, pero tienen solapamientos en lo que consideran residuos peligrosos y también eso puede generar algún tipo de sí, complicación para la instalación, traslado y demás. total. Iba esto de Córdoba para poner un ejemplo concreto. En Córdoba, que claramente no es en principio una provincia antinuclear, tiene una central nuclear funcionando desde el año 1983, y no es que estamos viendo todos los días protestas para nada, o sea, no parece, no sé, no es un tema de agenda el conflicto por la central nuclear, no, evidentemente no. Entonces en Córdoba está todo bien, en principio. Ahora, ¿qué pasa? Yo mencioné, por ejemplo, cuando hablé de la remediación de la minería, que los próximos sitios a remediar, los que más urgen, son los de Córdoba, el sitio Córdoba y los gigantes. El sitio Córdoba es un sitio que quedó en el medio de la ciudad de Córdoba por el crecimiento de la ciudad, no porque haya estado pensado así. Y los gigantes es un sitio minero más alejado que hay que remediar. Lo ideal, pensando incluso sin saber nada, uno diría, bueno, levantemos los residuos radiactivos que están en Córdoba, que quedaron en el medio de la ciudad,
y lo llevamos a los gigantes, que de todos modos tenemos que hacer allí una actividad de remediación, y los gigantes está medio aislado del ejido urbano, ¿no? Es una situación problemática establecer allí una actividad de remediación. Pero ¿qué pasa? Hay que ir por unas rutas para llegar de un lado al otro. El lugar por donde hay que pasar forma parte de un municipio, que es el municipio de Tanti, que es antinuclear en el sentido de que no permite el paso de material radiactivo por sus rutas. Entonces no se puede pasar por ahí. Obviamente, como este es un ejemplo, ¿no? Hay millones de ejemplos así. De hecho, cuando nosotros como programa vamos retirando, por ejemplo, fuentes selladas en desuso o algunas cosas vinculadas con esto que sí se llevan a Ezeiza, por ejemplo, las fuentes. Las fuentes, de hecho, se nombran como fuentes selladas en desuso porque si se nombraran como residuos radiactivos, no se podrían llevar y traer por ningún lado prácticamente, por estas regulaciones que hacen imposible un viaje, se vuelve irracional el viaje. Si vos tenés que ir a, no sé, a Formosa, pero no podés pasar ni por Chaco ni por Santa Fe, bueno, es como no te vas, te tenés que tomar un barco en el medio para ir a buscar una cosa porque la ruta no se puede pasar. Entonces, hay como toda una complejidad ahí que también hay que tener en cuenta, por supuesto que sí, y se tiene en cuenta. Pero volviendo a lo que decía Daniela, una de las causas por las cuales los residuos de embalse se gestionan en embalse es que cuando se hizo el cambio de la constitución provincial de la provincia de Buenos Aires, porque hubo un movimiento de modificación legal a partir del cambio de la constitución, vieron que hubo una convención constituyente que modificó la constitución nacional en el año 94, y uno de los cambios de los que nos afectan, hubo muchos cambios, pero uno que nos afecta en nuestra actividad es el hecho de que las provincias son dueñas de sus recursos naturales y por ende pueden legislar sobre ellos. Cuando se hizo, entre esos cambios normativos que sucedieron a partir de este cambio de la Constitución, las provincias también se dotaron de nuevas constituciones provinciales en las que dieron cuenta de este nuevo escenario, ¿no? O sea, cambiaron su propia regulación, su propia normativa provincial para estar a tono con la normativa nueva nacional. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que impide el ingreso de residuos radiactivos a su territorio. Entonces, si tuviéramos que llevar los residuos radiactivos de embalse, de Atucha no habría problema porque están en la provincia de Buenos Aires, en principio no habría problema. Pero de embalse no sería posible trasladar los residuos, así como está ahora el escenario, ¿no? El escenario legal. Nada, por citar ejemplos. No sé, Ale, me parece que querías agregar algo, perdón. Sí, quería hacer un aporte. Acá les dejo en el chat un link que es la revisión 4 de la norma de la ARN para traslado de materiales radioactivos, que es muy reciente, es de septiembre de este año. Para quienes les interese saber más, es muy reciente la revisión de la que estuvo vigente tantos años. Y ahí están todo lo que nombraba Lucrecia en relación a la regulación sobre este tema. Por el organismo rector, digamos, y responsable del control de la actividad nuclear en el país. Bueno, yo para ir cerrando, digamos, un poco, en primer lugar, bueno, me parece que de la charla que ustedes, o de los temas que fuimos de alguna manera empezando a desmenuzar, que el tema de la gestión de residuos tiene como muchas aristas y es muy amplio y es uno de los temas quizás un poco más ríspidos para tratar, digamos, muchas veces, o ante la opinión pública muchas veces es como algunos de esos temas que son más difíciles. Me parece que es un poco destacar la importancia estratégica que tiene la temática en general y en particular hoy en día. Digamos, yo pensaba también en esto de las privatizaciones de las centrales y demás y cómo podrían de alguna manera complejizar aún más, digo, esta gestión por un lado. Por otro lado, la gestión de los residuos radiactivos queda claro que es un componente esencial para el desarrollo, digamos, responsable, seguro y también sostenible de la tecnología nuclear. O sea, de alguna manera la gestión de residuos es transversal a todos los procesos de la tecnología nuclear, digamos, desde las centrales nucleares de potencia, los reactores de investigación, medicina nuclear, en adelante, todas de una u otra forma
La realidad es que nosotros, por estar parados en este momento, generamos residuos y generamos, digamos, un impacto hacia el ambiente. Los residuos radiactivos, digamos, no escapan a esa lógica. Así que bueno, eso por un lado. Después, bueno, me parece que quizás como seguramente es un área que está directamente vinculada con los ejes prioritarios de CONEA, con lo cual en ese sentido me parece que destacar estas cuestiones de no es trivial que el programa depende de una gerencia de área que se llama Seguridad Nuclear y Ambiente, o sea, tiene una razón de ser eso, y en ese sentido, digamos, destacar también que la seguridad nuclear, la protección radiológica, la transparencia, digamos, también hacia la sociedad y la consolidación de estas capacidades técnicos científicas y también de divulgarlas, son esenciales también como para acortar de alguna manera esta brecha que muchas veces se genera entre el laboratorio y, digamos, y la sociedad, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, me parece que en este sentido también nuestro instituto tiene como un eje, digamos, o una misión, que es justamente la formación de profesionales especializados y la difusión de esta información, y que sea de manera clara y rigurosa, digamos, con la voluntad, digamos, de fundamentar y fortalecer este sistema para promover la relación cada vez más estrecha, digamos, entre la tecnología, digamos, y las capacidades que tiene CONEA, y en este caso el programa, con la comunidad. Así que, bueno, después paso como los parroquiales, digamos, del mes, que sería, por un lado, comentarles que en breve van a estar abiertas las inscripciones a las carreras de posgrado, en especialización en reactores nucleares de su ciclo de combustible, y también la especialización en radioquímica, que son 2 posgrados que comenzarán la cursada en marzo. Así que quienes estén interesados, digamos, pueden contactarse, digamos, a través de las redes del instituto. Y también en breve vamos a estar iniciando las inscripciones al ciclo superior de la carrera de Ingeniería Nuclear con orientación de aplicaciones. Por último, agradecerles a Alejandra, a Lucrecia, por el tiempo, por la claridad, por el compromiso con la comunicación en un tema que considero que es central. Así que bueno, desde ya los invitamos. Ahora en diciembre vamos a estar dando otra charla sobre irradiación de alimentos, y cualquier duda nos pueden escribir por las redes y vemos de compartirles también este material, digamos, de la presentación de Alejandra y de Lucrecia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren cerrar con algo más. Yo agradecer simplemente. Estamos disponibles además para seguir trabajando. Seguro que vamos a hacer más cosas, ¿no? Ya lo tenemos, ya estamos craneando. Sí, hay planes. Tenemos un plan. Pero siempre es un placer tomar contacto con personas otras, digamos, con gente, nada, que quizás se acercan o desde el saber o desde el no saber o desde la incertidumbre, de la preocupación, desde la curiosidad. Todas las visiones me parece que son ricas, que son válidas, legítimas, además, porque efectivamente es un tema ríspido que uno no tiene por qué estar al tanto. Así que desde ya gracias a todos los que se quedaron, a los que se bancaron estas dificultades técnicas que tuvimos. La próxima la hacemos presencial y nos saludamos, sí, y listo. No, y quedamos, esto iba a decir también, quedamos de verdad a disposición, no es un decir, es real para cualquier información que no haya sido clara o fue clara pero quieren saber más, o dudas que quedaron o que surgen después. En principio los informes están en la web, las tortas estas que tenemos ya elaboradas se las vamos a pasar, pero cualquier otra cosa, las líneas de investigación también lo tendríamos que armar. Pero quedamos a tiro para cualquier cosa que quieran. Gracias. No sé, Ale, si vos querés decir algo más, pero... En un todo de acuerdo, adhiero a las palabras de Lucrecia. Muchas gracias por el espacio, por la reflexión, por el intercambio, por las preguntas. A disposición, y seguiremos trabajando en conjunto con el instituto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.